Hola gente, estoy acá en la localidad de Quebracho Herrado, donde se efectuó una de las batallas más sangrientas de la guerra civil, donde se enfrentaron unitarios y federales, el señor Lavalle contra el señor Oribe. Los invito a que me acompañen a ver si podemos descubrir su historia. Acá tenemos el busto de Lavalle y el de Oribe. Me encuentro con Gonzalo, quien me guía a Estela, una historiadora que sabe todo sobre el combate de Quebracho Herrado, y ambos me llevan al lugar exacto donde sucedieron los hechos. Gente, estoy en un lugar histórico, un lugar único, el lugar donde se efectuó la batalla de Quebracho Herrado, quizás olvidada hoy en día, pero miles de unitarios y federales se enfrentaron acá. Lavalle marchaba a la batalla, pero junto a él venían muchas de las grandes familias unitarias escapando de Rosas. Estamos hablando de mujeres, hijos con sus pertenencias, lo que le complicaba el asunto. Bueno, fue en este lugar donde se encontraron, pero ya la lucha ya no era más unitarios federales, porque esta zona era como un desierto, se dice, y acá había agua, entonces estaban luchando por el agua. Naturalmente el campo no era así, sino que era todo bosque de espinillos, y acá avanzaban las tropas luchando por el agua, por sobrevivir. Lavalle consigo traía muchas familias de la altas esferas de Buenos Aires que huían a Rosas, y mujeres, niños con sus riquezas, ¿no? Y bueno, cuando se efectuó la batalla también fueron víctimas. Algunos pudieron huir, pero la mayoría no. Quizás acá, debajo mío, cerca, puede haber víctimas de ese combate o cosas que han perdido huyendo. Quién sabe toda la historia que hay acá, alrededor nuestro. Por allá estaba la laguna que contenía el agua por la que luchaba. Mi nombre es Estela Oliva, soy nativa del pueblo de Quebracho Herrado y quiero contarles algo sobre una parte importante de Quebracho, que es la batalla entre Lavalle y Oribe, unitarios y federales. Debería ser algo bastante extenso para poder explayarnos en todo, pero vamos a hacer lo esencial. Esta batalla, que consta de muchísimos soldados de ambas partes, si bien las partes militares de los dos lugares difieren, son muy distintas, es la batalla que más muertos tuvo en las guerras intestinas argentinas, de las guerras civiles. El 28 de noviembre de 1840 fue que en Quebracho se desarrolla esta batalla, pero ya venía de bastantes días anteriores, cuando Lavalle esquiva a Buenos Aires. No se sabe bien por qué razón, porque podría haberlo tomado. Algunos dicen que es por la muerte de Dorrego, como un arrepentimiento de él. Dice que el fantasma de Dorrego le rondaba por la cabeza y no toma Buenos Aires y se dirige hacia Córdoba, y quería hacer la coalición con las provincias del norte para poder ir contra Buenos Aires, contra lo federal. Resulta que viniendo les toma en varios lugares, varias escaramuzas, que algunas se presentan como batallas, de eso me entero hoy. Lo venían hostigando demasiado
y tuvo varias pérdidas de la caballada, pero sobre todo antes de Pueblo Romero, los animales mueren a causa de las hierbas salvajes, como el mío mío o el romerillo, duraznillo, van muriendo y quedan de a pie, entonces van mucho más lento. Entonces aprovechan los federales mejor pertrechados a atacarlos cada tantos kilómetros presentan frente de batalla y después se escabullen, para darle tiempo a la parte civil, donde venían mujeres, niños, a que vayan extendiéndose más para llegar a la laguna del Quebracho Herrado. Porque si bien era una lucha sobre unitarios y federales, ya lo último se estaba peleando más por el agua, porque ambos ejércitos lo necesitaban. Era mucha cantidad de personas y sabemos que en noviembre, mucho calor. Entonces desde Pueblo Romero más acá los van hostigando cada vez más. Al llegar cerca de la laguna tienen que presentar frente de batalla porque los demás ya los estaban atacando para no dejarlos llegar en sí. Entonces es una lucha a la tarde, un calor horrendo y la valle ya tenía mucho menos gentes de a caballo, mucho mejor pertrechados estaban los federales. La valle tenía cañón chico, buses, y se desata la batalla que dura no demasiado tiempo. Y cuando algunos quieren rendirse, Oribe traía junto con ellos a varios matadores, digamos, de Rosas, que nunca habían salido de Buenos Aires, y sí porque para estos lugares venían detrás buscando para exterminar todo, porque querían terminar con esto. Por eso que les decimos que en Quebracho comienza el principio del fin de la causa sanitaria. Trata de hacer un movimiento de pinzas, como había hecho en Famaillá, pero Pacheco, que era un gran estratega también, y había sido compañero de él en el campamento del Plumerillo, con el Ejército Libertador de San Martín, cuando libertan Chile y Perú, ya se conocían. Entonces sabían cuáles eran las ideas de uno y otro. Entonces se lo hace un despliegue con el que no puede hacer su táctica Lavalle. Y terminan huyendo muchísimos muertos, y los que no estaban muertos en la batalla los mataron después. El Carancho González, como les venía diciendo, era un toque de huello. No se salvaban niños, mujeres, ni nada de eso. Una parte del ejército se dirige a Villa Los Ranchos, que hoy sería Villa del Rosario, y termina a las altas horas de la madrugada en Villa Concepción del Tío, donde Lavalle Labrón parte, mandando a Córdoba diciendo que había perdido la batalla. Y los demás que quedan, los pocos que quedan, porque mataron a muchísimos, más el toque a degüello que los que fueron muertos en la batalla, los llevan hacia santos lugares donde es un calvario el llegar hasta allá y después el vivir en aquel lugar, el subsistir a lo que el federalismo le había hecho. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que define la batalla de Quebracho Herrado. ¿Se sabe cuántas personas participaron en el combate? Hay un número, pues yo leí algo de 10.000, ¿puede ser tantas personas? Sí, se llegó a decir eso, pero no coinciden con los partes, ya sea de un lado y del otro, porque el de Lavalle habla de 2.500 soldados de él y 4.500 de Rosas. Rosas dice, Oribe, que sería el ejército de Rosas. Cuando en su parte habla de casi 4.000 de Lavalle y 4.500 también de ellos. De cualquier manera nunca llegarían a los 10.000. Claro, sí, infinidad grande de muertos. Sí. Sí. ¿Miles de muertos, diría? Miles de muertos. No, como lo dije, no solo por la batalla, sino por los que mataron después porque querían terminar con la causa unitaria. Y lo que hoy me contabas que viajaban familias. Claro, con el ejército de Lavalle, denominado Ejército Libertador,
Cuando vienen desde Buenos Aires, él había desembarcado en San Pedro y que consigue la caballada, todo ese tipo de cosas, venían en carretas. Eran gente de gran estirpe de Buenos Aires, los unitarios que venían familias enteras, porque tenían miedo de dejarlos, sabían que los iban a justiciar en Buenos Aires, si no. Entonces venían con toda la familia y con sus inmejorables bienes. De allí lo que nace del tesoro de Lavalle, que no se sabe qué pasó con eso, si lo sacaron, se lo llevó el ejército ganador después de la batalla, o si fue ocultado. Algunos dicen que estuvo oculto en algunos lugares, pero eso ya es mítico, claro. Ya es leyenda eso, digamos. Nunca se encontró nada. Sí se encontraron pertrechos diseminados por gran extensión en toda la zona, muchos kilómetros, en muchos kilómetros de diferencia. Se fueron encontrando y se fueron llevando a diversos museos. Ahí en el Museo de Jujuy, ahí en el Museo de Luján, hasta en Villa Concepción del Tío hay cosas que pertenecen a Quebracho Herrado, a la batalla de Quebracho Herrado. Dentro de la misma batalla, si hay que buscar la historia anterior, cómo se va desarrollando todo esto, hay muchas historias, muchas, anterior y posterior, como después a lo mejor llegan a ver, por ejemplo, que había mucha gente de las invasiones inglesas, que se habían afincado en Quebracho Herrado, se habían afincado en distintas provincias, pero que llegaron a la batalla de Quebracho Herrado porque tomaban partido por uno u otro bando. La gente estaba muy involucrada con la nueva Argentina naciente. Entonces, hasta gente que habían sido familia o compañeros, llegan a desvincularse entre ellos por tomar distintos partidos, digamos. Y después de Quebracho Herrado, en Villa Concepción del Tío, labra un acta Lavalle que, como dije antes, llevan hacia Córdoba, y él después pasó por Córdoba y comienza a irse hacia el norte, pero siempre perseguido y hostigado, donde muere después en Jujuy. Su cadáver es descarnado y envuelto en su poncho celeste y traído hacia Buenos Aires, porque no querían que su cabeza quedara en una pica en lo que hoy es la Plaza de Mayo. Eso es lo que habían pedido, la cabeza, es lo que se hacía, era habitual. Entonces lo descarnan, él muere, lo descarnan, y la cabeza queda en una cantimplora que su edecán, un sargento, Aparicio Sosa, lo ponen en aguardiente y nunca se supo dónde puede estar la cabeza, pero los huesos, envueltos en su poncho celeste, descansan en la Chacarita. Esta historia sería un poco larga. La fui armando con primero versiones orales, y después fui viendo con el pasar de los años que estaban documentadas muchas partes. Por ejemplo, el coronel Lacasa cuenta en su libro de un momento que se hizo silencio en la batalla de Quebracho Herrado, que como que una parte paró la batalla. Y cuenta la historia de un niño que se ve que en el fragor de la batalla se había extraviado, digamos. Y un soldado toca a silencio, era oficial de Rosas, Pedro Campbell, y se arrima a las tropas unitarias, a la parte donde se encuentra Patricio Isla, que en realidad era su padrino, y devuelve el niño y pide la bendición del padrino. Esta historia comienza mucho antes, con las invasiones inglesas, donde Patrick Island, un irlandés que desembarca, pelean con un esclavo de nombre Braulio, de una casa
que eran los Gómez Farías. Y el negro lo vence, y cuando lo va, que lo quiere degollar, una de las chicas de la casa, una de las niñas, Bartolita Gómez Farías, eso contaba mi mamá como un cuentito cuando yo era chica, le pide que no lo mate. Entonces el pelotón sigue hacia el lugar donde estaba acampando, digo que decimos que había como tomado Buenos Aires, y este hombre con 2 personas más, son 3 irlandeses, se afincan en la casa, los tienen como, están heridos, entonces ellos los van a cuidar como que estaban hospedados en ese lugar. Los atiende un médico, Cosme Argerich, que es un antepasado, digamos, de lo que hoy es la clínica Argerich, y ellos allí recobran fuerzas, esas cosas, después quedan prisioneros, algunos en Buenos Aires y otros en Catamarca, donde empiezan a hacer su buen dinero haciendo ellos estaban acostumbrados en Irlanda con ovejas y ese tipo de cosas. Con el tiempo, con los años, vuelven a Buenos Aires y toman relaciones con la familia de Farías, de Gómez Farías, y se casan. Campbell y 2 se casan con 2 hermanas y el otro con una prima de los 3 que habían estado en ese lugar. Con el tiempo, como decía, se dividen, tiran para distintas partes de federales y unitarios, y después se encuentran, son las personas que comenté antes, que se encuentran en la batalla de Quebracho Herrado. Después de esto, de la batalla, a este niño le llaman el corderito de Quebracho Herrado, pero como a los padres los habían matado, lo llevan hacia Córdoba, donde el entonces gobernador de Córdoba, la mamá de él pasa a ser la madrina de este niño, y Patricio Isla, porque está argentinizado Patricio Isla como Patricio, el padrino. Y le cambian el nombre, por supuesto. Bueno, está relatado en otra parte eso. Y después de allí siguen hacia el norte, donde van muriendo en diversos ataques de algunos de estos soldados, hasta, como dije antes, la muerte de Lavalle. Bueno, muchas gracias, la verdad que... No, por favor. No sos un libro, sos muchos libros abiertos. No, por favor. Se nota que dedicaste tu vida sí, a esto me gustó siempre, y si bien nunca tuve mucho apoyo, pero ya venía mi familia cultivando este tipo de cosas, y en realidad tendría que buscar siempre en un lado u otro. Se encuentran datos, cosas raras, como por ejemplo, he buscado muchísimas cosas que habla sobre Quebracho Herrado, escritas por Héctor Pedro Blomberg, el autor de La Pulpera de Santa Lucía, el más conocido, cuando dice la llevó un payador de Lavalle cuando el año 40 moría. Claro, ¿a dónde la llevaría? Cuando huían hacia estos lados. Y también ha hecho infinidad de cosas porque era un gran historiador. La Mazorquera de Montserrat, distintos títulos de poesías que este señor hizo. Y de allí también se toman muchos datos. Sí, donde uno menos lo espera, ahí está. Ahí vas encontrando cosas, sí. Es cuestión de investigar. Toda la historia que no está escrita se puede investigar con datos y con versiones orales y ver si coinciden. Yo no digo que sea exactamente así, pero con versiones orales que vayan medianamente coincidiendo. Entonces podés sacar historias. Claro, bueno. Desde ya, muchas gracias. No, por favor. Disculpa la molestia, que estuve todo el día acá. No, sí, la verdad es que le va muchos días para hacer esto. Sí, no, esto sería algo... Así que... Era mucho más grande de lo que gracias imaginaba. por comentarlo a gente. A mí me gusta muchísimo eso, porque seguro que habrá mucho más personas que podrán aportar muchos más datos. Claro, todos tienen un pedacito de un rompecabezas. Y así se va haciendo la historia. Sí. Porque, porque el que se olvida de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Me marcho del pequeño pueblo de Quebracho Herrado, custodio de un triste capítulo de nuestra memoria que jamás debemos olvidar para no repetir. En el viaje pienso en Estela, una heroína que toda la vida
dio guerra al olvido, manteniendo encendida la llama de esta gran historia y de las pequeñas historias que le dieron forma. Porque el que se olvida de dónde viene, no sabe hacia dónde. Soy Rafa Teller y esto es Siguiendo Caminos.